Hola Rodrigo, bienvenido. Hola Celeste, qué gusto. Gracias por la invitación. Gabriel también, es un gusto. ¿Quién más está conectado? Está Eh, conectada Ana, no sé, no la Ana. conozco, pero hicimos una Ujú. invitación abierta, así que Bueno, este, contento de compartir el espacio con ustedes, entusiasmado con el instructorado, con la parte que me toca facilitar, compartir y más que dispuesto a intentar resolver cualquier interrogante, pregunta, consulta o inquietud que tengan al respecto, ¿no? perfecto. Ujú. Sí, les cuento que antes hicimos una charla que se dio hace un año aproximadamente sobre lo que sería un poco la filosofía en particular del yoga, ¿no? Entonces también está grabada en Instagram como un poco la historia, el histórico, ¿no? De cómo un repaso de la de mencionado en realidad brevemente a Patanjali, eh, mencionamos los orígenes del Hatha Yoga, las visiones de la India, ¿no? Como un poquito vimos eso, las 6 visiones. Eso fue público, luego en las formaciones hay otras participaciones. Y caímos en un punto específico que era darnos cuenta que todos lo hacemos, que seamos o no practicantes de yoga, todos vivimos con filosofía, ¿no? Entonces, por eso va este segundo tema, que es vivimos y practicamos también con un modo de pensar. Entonces, ahí iba, digamos, la entrada a este tema que Rodrigo propuso, que es filosofía como base de toda práctica. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías compartirnos al respecto, Rodrigo, de esto? ¿Es así como lo digo, o cuál es para ti, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Con esta introducción? ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué queremos hablar? Es así como tú lo acabas de mencionar. Y vamos a ver, nosotros hemos recorrido un camino juntos hace muchos años y tenemos en común varios elementos que actualmente de una u otra manera forman parte de nuestro bagaje eh, hoy en día, ¿no? Sin embargo, yo he recorrido también otros caminos y ahora me encuentro muy identificado con todo lo que tiene que ver la divulgación de el pensamiento crítico, ¿no? En eso es donde más estoy centrándome, preparándome, y finalmente filosofía es eso, filosofía es un pensar riguroso, es un pensar organizado, es una manera, eh, eh, vamos a ver, teórica de poner en orden nuestra cosmovisión. Pero cuando digo teórico, es importante entender que desde este lugar no se admite la dicotomía que generalmente se suele eh, erróneamente identificar cuando se escucha, por ejemplo, filosofía, ¿no? La filosofía es como una suerte de de cosa conceptual, meramente conceptual, y que solo algunos pueden conversar, e implica un montón de términos y palabras complicadas, y seguramente en una cofradía muy íntima y dentro de un aula o dentro de un espacio cerrado, y es algo como ajeno a la praxis, al desenvolvimiento cotidiano de acciones prácticas, valga la redundancia, y eso es completamente falso, porque la filosofía es la base de toda acción práctica, ¿no? El ejercicio de la vida cotidiana se despliega en el marco de un trasfondo filosófico inevitablemente. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ello, no somos conscientes de nuestra propia filosofía de vida. Entonces el pensamiento crítico pasa por esclarecer cuál es nuestra filosofía de vida
y adquirir ciertos elementos que nos ayuden a poner en orden todos estos aspectos que constituyen nuestra cosmovisión. Bien, bien. Claro, entonces habíamos visto o vemos eso, ¿no? Como, claro, ya al actuar hay un pensar detrás. Entonces, ese pensar articulado y todo el conjunto de pensamiento o digamos, de estructura mental también, ¿no? Es la filosofía, por un lado individual, pero que no deja de estar pues relacionada a ser de alguna forma de un país, de una, ¿no? En este caso Latinoamérica y todas las influencias económicas, sociales. Pero además somos muchos, y por eso nos atraemos, somos practicantes de yoga, ¿no? Que es, digamos, otra tradición oriente, con toda una riqueza muy, muy antigua. ¿Y cómo hacemos para digamos, si nosotros empezamos a decir todos tenemos una filosofía de vida, no acabamos nunca, ¿no? Porque somos miles y millones. Pero entonces, tratando de ir realmente está separado Oriente y Occidente, hagamos eso, ¿no? Como veamos qué nos une, qué nos separa, cuáles son esos puentes. Bueno, no solo Oriente Todo y un poco Occidente, buscador de esta línea, ¿no? claro, no solo Oriente y Occidente. En Oriente hay varias vertientes filosóficas, en Occidente muchísimas otras. Y como dices, la filosofía como, vamos a ver, como marco cosmovisional de cada individuo, resultaría un poco complicada tratar de conjugarla en términos globales, ¿no? No se trata tanto de eso, no se trata tanto de entender la filosofía desde la unicidad de cada quien. Se trata de que cada quien establezca su propio marco cosmovisional, organizando su propia concepción del mundo, tomando aquellos elementos que a través de la historia del pensamiento, tanto oriental como occidental, han aparecido para beneficiar al ser humano. Eh, y me interesa sobre todo, y retrocedo un poquito, que quede claro que la filosofía no es algo así como el planteamiento teórico que luego otra disciplina va a poner en práctica. No, la filosofía, y acá me parece que es prudente traer a colación a un autor que es muy, muy interesante, muy bueno, Maurice Merleau-Ponty, francés. Él decía que a lo largo y ancho de toda la historia del pensamiento occidental y oriental, surgió un accidente que está afectando gravemente a la cultura humana. Este accidente son las dicotomías. Por ejemplo, una dicotomía muy clásica es la dicotomía mente-cuerpo, ¿no? Aquella que pretende establecer al ser humano como si fuese una suerte de rompecabezas, ¿no? Por acá tenemos la mente, por acá tenemos el cuerpo, por acá está el espíritu, ¿m? Cuando el ser humano es una unidad antropológica. ¿M? Otra dicotomía famosa es, por ejemplo, teoría y praxis. Como eso, ¿no? Nos gusta entender las cosas de una forma formulaica, ¿no? Teoría y praxis, siendo que en último término, teoría y praxis constituyen también una unidad cosmovisional. Y de nuevo voy con esta palabrita. ¿Mm? Entonces, Patanjali plantea una metodología que en última instancia intenta salvaguardar esta brecha, intenta, mejor dicho, unir esta brecha que hemos culturalmente eh, promovido, ¿no? Acuérdate que Patanjali se nutre gracias a la escuela Samkhya. Y la escuela Samkhya, que es, como digo, el principal referente filosófico de Patanjali y de yoga, hasta cierto punto, promueve un poco la visión dicotómica de la que estamos hablando, ¿no? Es una escuela que busca establecer una distinción
entre naturaleza y eternidad. Naturaleza, y con esto me refiero al mundo fenoménico, material, y eternidad, es decir, al mundo transfenoménico. Eh, claro, esta no es la intención de Kapila, el fundador de la escuela Samkhya. Kapila lo que hace es intentar construir desde abajo, hacer una especie de esfuerzo hegeliano por explicar el universo en términos dialécticos. Lo que sucede es que como oyentes hemos malinterpretado estas enseñanzas y hemos creído que la fórmula para entender el universo consiste en separar todos los ingredientes y tratar de entenderlos de manera separada, ¿no? De manera, vamos a decir, eh, no integrada. Eh, Patanjali, con yoga, propone retomar los preceptos de Samkhya, pero de una manera dinámica, a través de, bueno, de Los los 8 Yoga pasos. Sutras, a través de los 8 pasos, a través de este proceso de restauración psicofísica que es el yoga, que además está fuertemente vinculado con toda una concepción metafísica, y en virtud de eso, la idea es que el estudiante pueda avanzar en el marco de estas dos dimensiones sin desconocerlas, sin concebirlas como dos continentes separados. Y el resultado final es la persona que es el punto de encuentro entre estas dos presuntas dicotomías. La persona que es el punto de encuentro entre la mente y el cuerpo. No es que la persona surja a partir de la unión de estas dos dimensiones. La persona es algo así como la prueba fehaciente de que estas dos dimensiones constituyen una unidad. ¿Mm? Entonces, ¿por qué me interesa a mí la filosofía? Tanto planteándola desde el punto de vista occidental como desde el punto de vista oriental, porque a través del pensamiento crítico podemos intentar resolver estos malentendidos, podemos intentar eh, esclarecer cómo es que a nivel teorético se ha ido desvirtuando la comprensión del mundo y la comprensión del hombre. ¿A qué te refieres con desvirtuando? ¿A esta separación de rompecabezas? Claro, Bien, bien. Sí, me queda esa idea que también la hemos comentado la vez pasada, ¿no? Que es verdad que, bueno, para el estudio o desde la ciencia que tiene la base en Occidente, ¿no? Y todo el, digamos, los precedentes generalmente europeos, es esa visión de separar, ¿no? Como la medicina, como una operación, y para poder hacer una, digamos, una especialización en algo puntual, pero eso puede perder la visión completa, ¿no? Que es el individuo, que el individuo tiene desde la perspectiva del yoga, pues un conjunto de vehículos en realidad, ¿no? Sería como tiene un cuerpo físico, un cuerpo emocional, mental, intelectual, pero todo eso es superficial, todo eso son estructuras que el individuo emplea, que habita, ¿no? Es como que la conciencia sube a un ascensor y está en el piso 1, está en el cuerpo. Ahora sube el ascensor y está en el tercer piso, ¿no? Y luego en el quinto. Pero solo la conciencia viajando un poquito, ¿no? Y el camino del yoga te propone que por lo menos estén en orden, ¿no? Que constituyan un edificio que pueda estar en pie y que desde ahí, bueno, el edificio no se mueve, nosotros sí. Entonces hay mayor, digamos, eh, también una mayor dinamismo en nuestra acción, ¿no? Hacia el mundo, porque actuamos, nos movemos, interactuamos, claramente. Eh, Quizás, por ejemplo, yo lo llevaría a preguntarte, por ejemplo, o sea, ¿qué cambia empezar a creer en los principios que luego va proponiendo, o sea, que nacen a partir de la práctica de yoga, como la práctica que conocemos, ¿no? Asanas, meditación, pranayama, eh, luego hay otras prácticas, canto. Por ejemplo, empieza esto de cosmovisión, ¿no? Una de las cosmovisiones que propone
Oriente, claramente es, eh, por ejemplo, el karma, el dharma, la reencarnación. Y yo soy segura que los que están aquí lo conocen, ¿no? Sabemos esos conceptos o por lo menos lo hemos escuchado, lo practicamos o superficialmente lo tenemos. Pero ¿qué implica comenzar a moverse con esa cosmovisión eh, en, en nuestra vida o desde el lugar? O sea, hay un cambio, la persona donde estamos generalmente no es propio, ¿no? O sea, ¿cuál es el pensamiento de acá en todo caso, ¿no? ¿Cuál es la filosofía que... Y más que nada lo digo, pregunto porque si va a haber un momento de quiebre, ¿no? O de conflicto, más que nada, porque si no hubiera conflicto y, por ejemplo, lo indígena de alguna forma se parece mucho a Oriente, ¿no? La ancestralidad. Pero no todos nos identificamos con la ancestralidad, de hecho se ve como una forma distinta, ajena, ¿no? Y crecemos en un sistema educativo y demás con un estilo filosófico que tiene unas bases, ¿no? Ahí nos puedes aclarar más o menos si es que habría quizás conflicto o al contrario luz, al contrario más bien integración. ¿Qué piensas tú de esto? Yo creo que hay muchas similitudes entre el pensamiento mm, indio. Acuérdate que las Saddarshanas no son la base de la filosofía india. Podemos considerar a las Saddarshanas, a las 6 grandes perspectivas filosóficas de India, como un esfuerzo por tratar de sistematizar la antigua cosmovisión india. ¿Mm? Eh, y en el mundo occidental, enfocándonos en la antigua América, Abya Yala, como solían llamarle, existía también una profunda concepción de la naturaleza, una cosmovisión muy profunda, pero probablemente no había este elemento de ordenación de la idea, de la organización conceptual, de la epistemología. Eso es algo más bien que vino después. Bueno, en definitiva, las primeras escuelas de pensamiento griego fueron las que empezaron a intentar organizar la cosmovisión a través de la sistematización del pensamiento, como se suele decir, el paso del mitos al logos, ¿no? Y en ese interín hubo pérdida también. Eso también es muy interesante y hay que decirlo. Cuando Y eso también genera dicotomía. Y fíjate la paradoja tan interesante. El formular dialécticamente un aspecto de la intuición del ser humano, de una u otra manera, desorganiza al ser humano. Pero hasta cierto punto es necesario que eso suceda. ¿Puedo interrumpir una cosita? ¿Puedes aclarar qué significa dialécticamente a través de la razón, a través de qué Claro, significa? la dialéctica, bueno, hay muchas maneras de entender la dialéctica como concepto, pero básicamente se refiere al proceso a través del cual las ideas son articuladas de tal manera que construyan algo más grande de lo que en un principio fue. Okay. ¿No? Está la dialéctica griega, por ejemplo, que difiere de la dialéctica hegeliana, pero al fin y al cabo, el asunto importante aquí consiste en tratar de entender que cuando el ser humano decide organizar su pensamiento, algo sucede que pierde al momento de pensar. ¿Mm? Vamos a entenderlo de esta manera. En en una primera instancia, lo que tenemos es una concepción del mundo, algo así como una intuición metafísica que está en nuestra conciencia, que aparece en la forma de algo que nosotros percibimos. Ese algo, esa intuición primigenia, luego nosotros la transformamos en pensamiento para poder dialogar con nosotros mismos. Y dialogamos a nosotros mismos en el ámbito de nuestro pensamiento a través de un lenguaje que es un constructo cultural. En ese interín es como si algo pasara por varios filtros y al pasar de ese contenido primigenio depositado en la conciencia al
lenguaje que nosotros proferimos y compartimos con los demás, fíjate que el mensaje original se ha convertido en otra cosa. Eso es una dicotomía, pero al mismo tiempo es el modo humano de aprender. Entonces, la filosofía, al fin y al cabo, lo que busca es tratar de que este proceso de organización del conocimiento no se vea mellado o se vea lo mínimamente mellado. Por eso siempre a la filosofía se le va a conceder el estatuto de organizador del conocimiento, ¿no? La filosofía lo que hace es poner en orden el conocimiento. Ya. Y bueno, las similitudes que existen entre Oriente y Occidente, hablando de América primitiva versus la India primitiva, por ejemplo, es que ambas son tradiciones con mucha riqueza cosmovisional y de ahí surgen las similitudes. Después vino la tecnificación del pensamiento y allí comienzan las dicotomías y allí comienzan las diferencias más bien. ¿Mm? Entonces tenemos todos los que de una u otra manera estamos vinculados con el ejercicio del pensamiento, tenemos la misión de evitar que estas dicotomías sigan un curso peligroso y más bien tratar de eh, contribuir a que esta cosmovisión originaria, esta concepción originaria, no se vea del todo alterada en virtud de los procesos dialécticos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? O... Sí, a mí me, sí, al menos o sea, entiendo en tu propuesta y como representante ahora desde la investigador filosófico, ¿no? Estudiante, investigador también, eh, y representante de la filosofía en particular, que, claro, como, digamos, como disciplina, como área del conocimiento, la tarea es que toda la comprensión que puede tener el ser humano, al ser transportada en dialecto, en símbolos, sea lo más original y verídica con la real impresión a la conciencia, ¿no? Que es más que razonamiento lo que está detrás de ese impacto. ¿No? con una intuición primaria, digamos, ¿no? Ya, Más que una impresión, es una intuición primaria, ¿no? claro. Claro, la intuición sería desde el que aprecia, desde yo intuyo esto, pero a mí me viene esa imagen de que hay eso otro que impacta, ¿no? Y eso genera una impresión para que nosotros intuyamos algo. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, por ahí iría esto, ¿no? De que quizás ahí es donde se marca el límite de la comprensión, digamos, eh, del lenguaje, ¿no? Ahora no nos vamos a quedar ahí porque lo otro trasciende al individuo, ¿no? No podemos ahorita decir, bueno, ahora, o sea, no se puede hacer un estudio de la iluminación personal, por decirlo, ¿no? O del iluminado, porque eso no va a ser real, no es medible, observable desde la filosofía, quizás, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Te entendí más o menos, te entendí más o menos. Creo que eh, te refieres a que, y me corriges si no lo entendí, si no lo entendí bien, te refieres a que todos, por decirlo de alguna manera, somos, o sea, cada uno de los seres humanos o cada uno de los entes del mundo, somos como un radar que recepciona todas estas impresiones que constituyen el mundo fenoménico y la impresión o la intuición primaria que tenemos en virtud de la recepción de estas impresiones es algo que no puede estudiarse de una manera tan categórica, ¿no? Porque la subjetividad humana no puede ser objetivada, ¿no? No es que yo pueda conocer a través de una fórmula matemática o lógica
el pensamiento de Gabriel, por ejemplo, como si se tratara de una IBM, ¿no? Como si a través de una cadena de ceros y unos, de un código binario, yo pudiese decodificar su cosmovisión, ¿no? Eso no se puede. Me parece que por ahí va. Claro, o sea, sí va por ahí y va en el afirmar que la ciencia es la gran ayuda, que la filosofía como ciencia, como disciplina, ¿no? Otras ciencias, digamos, sociales también, o humanistas, tienen esa búsqueda y esa capacidad de darnos una comprensión para mediar entre todos puntos comunes, pero que claramente hay aspectos de la experiencia que trascienden digamos, el patrón lógico, ¿no? Porque también integran, como decíamos, no está separadamente cuerpo y todo lo intermedio, ¿no? La emoción, la experiencia, la conciencia en sí, no va a Sí. ser, va a tener un punto, ¿no? Hasta ahí, hasta un punto es que llega. Sí, y por eso, y yo creo que todo se resume en esta idea, ¿no? Porque nos hemos diversificado un poco ahora en esta media hora de charla. Sí, Yo creo que la idea principal, no solo en relación al curso que vamos a compartir, sino desde mi punto de vista, la idea principal consiste en lo siguiente. No es que exista una filosofía del yoga, no es que exista una filosofía occidental y una filosofía oriental. De hecho, sí, existen contenidos que son particulares de una escuela filosófica en particular, valga la redundancia. sí. Pero más allá de eso, la filosofía se tiene que entender como organizadora de la comprensión subjetiva del hombre. La filosofía se tiene que entender como esa manera particular de ordenar nuestra comprensión del mundo. ¿Mm? Independientemente de que a mí me guste la filosofía yoga o la filosofía, qué sé yo, del Vedanta o la filosofía de Kant, no importa. Propuestas filosóficas hay millones, como millones de seres humanos y millones de cosmovisiones existen. En última instancia, lo que yo intento promover, y en esto me detengo porque es precisamente el enfoque que quiero dar al curso, es que el ser humano es quien va a realizar esa síntesis, ese compendio en el fuero de nuestra propia interioridad. Tomo de acá, tomo de allá, tomo de donde sea. El asunto no es la filosofía como escuela, sino la filosofía como proceso individual de organización del entendimiento. Ya, a mí me gusta eso en la medida en que, claro, cada uno necesita tener una estructura mental ordenada, porque eso va a permitir conocerse mejor, va a permitir, por lo menos desde esos lugares, mirar realidades, ¿no? También da limitaciones, pero la limitación también genera orden, ¿no? Estructura. Y, y nos gusta esa visión para ser objetivos, ¿no? Me gusta que podamos ver desde ahí y desde, o sea, digamos, en todo caso, como los fundamentos del pensamiento crítico para desde ahí acercarnos a las tradiciones, ¿no? Ahora bien, de todas formas, yo lo que trato es de seguir lo que el pensamiento de lo que tú me dices me da en relación a formar personas, a seguir el camino del yoga, qué representa, ¿no? Entonces yo digo, me da la idea de que si cada uno, sí, en realidad cada uno finalmente es quien va como tú dices, sacar un poquito de acá, un poquito de allá, porque al final arma su propia elección, su estructura. Pero por otro lado, eso puede en un momento, dentro de seguir un camino de yoga, generar eh, como, como si bien puede ser un aporte desde una visión ecuánime, también puede ser, o sea, si es tomado con frescura, como con mucha soltura, es como que tomo lo que me conviene, ¿no? O sea, socialmente, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tomo lo que me conviene y lo que puedo asimilar o lo que
por ahí lo que me gusta nada más, ¿no? Pero ¿dónde está ese criterio, ¿no? De lo que me gusta, ya no digamos sea bueno, sino sea estructurado realmente. No, es que A eh, ver, vamos quien por saque ahí. quien saque una conclusión de esta naturaleza no tiene pensamiento crítico. O sea, si mi conclusión es, me esfuerzo lo mínimo y solo tomo aquello que me acomoda y aquello que me gratifica, entonces no tengo pensamiento crítico. Ahí hay dos posibilidades, o tres. Una, que soy un mal estudiante. Dos, que tengo un mal maestro. O tres, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Mm? Pensamiento crítico no significa solamente hacer una síntesis de todo lo que hay. Pensamiento crítico significa, sobre la base de una comprensión genuina, analizo el espectro de posibilidades que tengo ante mí. ¿Mm? Dicho de otra manera, antes de meterme a estudiar qué sé yo, al Samkhya o Nyaya o el Vedanta, antes de estudiar a Kant, antes de estudiar a Descartes, tengo que tener una comprensión básica de lo que es el pensamiento, la filosofía. Y acá hay un punto importante, que ante todo es importante entender al ser humano, entender qué somos. ¿Mm? Entender qué somos, entender lo que se denomina la antropología correcta. ¿Mm? Sobre la base de una antropología correcta se puede desarrollar una filosofía correcta. Pero si no tengo claro quién soy, entonces sí me voy a convertir en una especie de turista del pensamiento, de las tradiciones, ¿no? Voy a ser como un viajante desarraigado, ¿no? Pero que no se compromete con nada, ¿no? Solo se gratifica con la cultura, solo se gratifica con, con la intelectualidad, ¿no? Esa no es la idea. No sé si... Sí, sí, puede darse ese caso y en buena hora incluso, ¿no? Porque yo me pongo en todas las posiciones, viendo la sociedad en sí también, pero a lo que voy es, claro, confiamos que cada persona es internamente determinada en su práctica y en su experiencia y en su proceso de aprendizaje. Entonces eso es la mejor garantía, porque cuando uno tiene bases que tú las vas a brindar o que procuramos que venga desde ahí, bases analíticas, entonces pues por lo menos ya luego tú decides si el Vedanta, si yoga, ¿no? Que son los 6 darshans, pero que también igual son formas estructuradas, ¿no? Un poco de ordenar, pero que también tienen muchas conexiones internas y tú puedes estar aquí pero mirando para allá, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero por Sí, ejemplo, sí, sí, sí. el Hatha Yoga Pradipika de Goraksha, cuando ahora se están... eso lo dejo ahí como dato, pero yo también me he acercado un poquito hace poco en todo caso. Hay una línea de un grupo de investigación que es Hatha Yoga Project, que son un grupo con sede en Europa y con muy buenos investigadores, pero hay otro grupo que se llama YOLA, que es como yoga en Latinoamérica. Entonces también están haciendo como acercamientos y en una charla que iba hace poco, eh, bueno, yo al estudiar el Hatha Yoga Práctica también tuve me compartieron eso, ¿no? De que los versos que el autor Goraknath comparte están referidos en otros textos de otras líneas filosóficas hindúes, ¿no? Más antiguos, entonces que ha sido como una especie de compilación, pero que de todas formas empieza una línea, digamos, de escuela, ¿no? Que es el Hatha Yoga particularmente, y que es el que de alguna forma deriva hasta nosotros como la forma más universal que se ha difundido, ¿no? Y que difiere mucho de la versión inicial de Patanjali, ¿no? Difiere mucho en práctica, difiere mucho en concepción teórica y en la forma de ver al individuo y su autorrealización también, ¿no? Porque hay luego senderos diferentes, ¿no? Parecieran todos muy similares, pero luego a dónde te estás yendo si tomas ese camino, ese es el punto, ¿no? Si es que sigues una escuela tradicional que
uno puede decir, bueno, no la sigo y ya, ¿no? O voy en paralelo a ver dónde me lleva, si no es ahí me doy la vuelta, por decirlo. Pero el punto es que son escuelas, o sea, al menos, no sé, pero yo creo que, o sea, si uno ve desde fuera, se siente una completa integración del individuo con un sistema de creencias, ¿no? Y que realmente logran una realización de esa práctica, esa fe, hasta dónde es un sistema de creencias en el que confío, que de cierta forma se vuelve un fe, ¿no? Como creo en esto que me digo o que me dicen y que experimento y, y en todo caso, ¿qué marcaría, qué significa eso, ¿no? Elegir un camino u otro, ¿no? ¿Hay peligro en eso? Yo a veces me pregunto eso. ¿O de qué forma entonces acercarnos? Porque claro, a mí por ejemplo me gusta decir, ya voy a la fuente, pero la fuente es tradicional, la fuente son ciertos maestros hindúes o escuelas, ¿no? Desde obviamente este regalo que da la filosofía un pensamiento crítico, pero quiero llegar a la fuente, ¿no? No solo teórica, sino vivencial. Sí, sí, yo creo que es una pregunta que no se puede contestar de una sola manera, ¿no? Hay quien te diría, eh, yo sigo una escuela, ¿no? Yo sigo una escuela y esta persona trata de ser consecuente con una escuela y esto implica seguir estrictamente los lineamientos de esta escuela y vaciarme de cualquier otro tipo de influencia que no sean los preceptos y los lineamientos que establece esta escuela. Y eso es válido. ¿Mm? Hay también quien te diría, y aquí es donde yo me siento un poco más identificado en este momento de mi vida, hay quien te diría, no, yo no sigo una escuela, yo sigo un ideal. Y para llegar a este ideal están las escuelas, ¿no? Las escuelas son caminos para acercarte a un ideal, pero hay una línea muy delgada entre el ideal y la idealización. Me parece que desarrollar una visión demasiado recalcitrante respecto a mi militancia en una escuela engendra el peligro de pasar de la búsqueda de un ideal a la idealización de esa escuela. ¿Mm? Entonces, a mí me gusta la idea de una suerte de compromiso basado en un arraigo libre, ¿no? Si en este momento eh, hay cierta escuela que me nutre, entonces me comprometo, pero eh, hay una relación a nivel de raigambre con esta escuela que no es absoluta, ¿no? No es que yo haya firmado una, una sentencia de muerte con esta escuela, ¿no? En el momento que exista otra escuela que me permita nutrirme desde otras perspectivas y en otras dimensiones de mi, de mi existencia, estaré listo para aceptar esa influencia, ¿no? Hay como una impermeabilidad cognoscitiva que surge a partir de el arraigo recalcitrante a una escuela, ¿no? Esta impermeabilidad cognoscitiva yo considero que no es una buena idea, ¿no? Apertura, ¿no? Yo pienso que hay que tener un poco más de apertura. Pero, y acá este punto es muy importante, Villaquita. Este punto es muy importante. Apertura no significa ausencia de compromiso. Y yo creo que este es el punto a partir del cual comienza el desmadre entre los estudiantes de, no solo de yoga, sino de filosofía en general, ¿no? El desorden. Eh, el desorden, ¿no? Cuando confundo apertura con ausencia de compromiso, ¿no? Y está el fenómeno que tú escribiste también hace rato, ¿no? O sea, el estudiante que experimenta con todo y no se compromete con nada, y que no está debidamente centrado en lo que los griegos le llamaban la estudiositas, ¿no? El estudio formal, el estudio serio. Mira, el estudio es algo así como un voto que el ser humano toma. Y todos los seres humanos estamos constituidos de tal forma que de una u otra manera, en distintas graduaciones,
estamos llamados al cultivo de la estudiositas. Estudiar de una manera comprometida, es una consagración. Esa consagración es lo que determina la aptitud o la ineptitud en términos filosóficos. Por eso te decía en un primer comienzo que no es que haya una mala filosofía, lo que hay son malos estudiantes y malos maestros, y malos estudiantes que tienen malos maestros. Lo que hay es algo así como Heidegger hablaba del ser humano como aquel que en principio está dado al cuidado del ser, el cuidado del ser. Y el cuidado del ser implica que yo tengo que consagrarme a aquello que me nutre, aquello que me hace bien. Yo veo a todos estos jóvenes y no tan jóvenes que, como digo, no solo practican yoga, sino que se acercan al estudio de la filosofía, se acercan a la cultura de una manera tan desarraigada y tan desprovista de compromiso y de consagración, que el resultado tiene que ser, en definitiva, esta suerte de nihilismo filosófico, ¿no? La estudiositas es reemplazada por una suerte de complacencia, de confort intelectual, ¿no? Que todo es algo así como el estudio se convierte en una forma más de entretenimiento y eso no es así, eso no es así. Eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y para eso es que tenemos que orientar a los más jóvenes, ¿no? Para que aprendan que el estudio es muy similar, y me refiero al estudio académico, eh, el estudio es muy similar a los votos que toma un brahmachari, por ejemplo. ¿Mm? De hecho, brahmachari a veces se traduce como estudiante, Estudiantes. ¿no? Como estudiante, estudiante célibe, ¿no? Bueno, Por en el mundo añadidura. por añadidura, ¿cierto? Y fíjate que en el ámbito de la estudiositas, a veces el celibato es una consecuencia natural. Tienes a Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes estudiosos del mundo occidental contemporáneo, que estaba tan consagrado, tan eh, sacramente consagrado al estudio, al estudiositas, que decidió despojarse de cualquier tipo de relación conyugal que tocase a su puerta, ¿no? La típica historia de Regina Olsen, que era su prometida, ¿no? Él la dejó, ¿no? Dejó ese compromiso porque estaba tan sagradamente comprometido con su estudio, con el estudio, con la filosofía, que el celibato en este sentido apareció como una consecuencia natural, ¿no? Por añadidura. Pero no, ojo, no creo tampoco que sea una buena idea que uno abrace la consecuencia antes de tiempo. En todo caso, que la consecuencia llegue si tiene que llegar. Pero lo que sí tiene que suceder es que yo promueva esa consagración en el estudio. Si hay consagración en el estudio, no va a haber confusión. Si hay consagración en el estudio, me voy a convertir en un buen estudiante. Si me convierto en un buen estudiante, voy a rechazar a los malos maestros y voy a aceptar a los buenos instructores. Y en ese momento ya no voy a cometer ese desmadre cognitivo del cual te hablaba hace rato, sino que me voy a convertir en un estudiante serio. Esa es la idea, ¿no? Bien, ya partimos, me gusta haber llegado a ese punto, ¿no? El compromiso interno que justamente, eh, digamos, elige de forma adecuada a sus maestros, sus aprendizajes, ¿no? Eh, bueno, mientras hablabas me vino esta imagen también de como el yoga promueve, ¿no? O en el Bhagavad Gita, de que un yogi no puede comer mucho ni comer poco o dificultar su comida, no puede, o sea, debe mantener este equilibrio entre lo excesivo y lo ausente, ¿no? Como si no duerme mucho, no puede ser un yogi si duermes mucho o si no duermes, ¿no? Como este punto medio que finalmente se va a reflejar en un estilo de vida, por lo menos en un intento de armonía, ¿no? Que el día a día te lleve, pero tú vas a volver, volver, volver. Y por otro lado, la flexibilidad, ¿no? Esta imagen de como individuo íntegro,
el yoga al movimiento, que es lo que pues, el yoga físico genera físicamente también. Una de las dos cosas que genera, o que en los Yoga Sutras están, ¿no? Stira, Shukam, Asanam, que es estira, firme y cómodo, ¿no? Entonces la comodidad va por no sostener algo desde la rigidez que lo rompes, sino que lo sostienes desde la firmeza, pero desde la comodidad. Y si para eso necesitas ser flexible físicamente, pero luego entonces mentalmente, ¿no? Entonces, pues vas a poder seguir siendo íntegro, pero dando espacio, ¿no? A lo que tenga a lo que esté sucediendo también, ¿no? O bueno, no sé, la imagen de un árbol, ¿no? Esa imagen que dice, hay tantas imágenes, las imágenes al final ayudan a entender, pero esta imagen, por ejemplo, de que, claro, el árbol recto, ¿no? Lo ideal, ¿no? La energía y bueno, la copa del árbol y perfecto. Pero luego uno dice, no, es que el árbol torcido no genera, ¿no? Pero no, pues te desvía. Pero de pronto decían, el árbol torcido se adaptó, pero siguió vivo, ¿no? O sea, al final también tiene un proceso como imagen, o sea, de que permite esa flexibilidad, pero sigue creciendo, ¿no? Porque quizás había mucho viento, qué sé yo, ¿no? Todas esas cosas que pueden pasar que no son perfectas, la imperfección de la imagen de un árbol copioso, y que por otro lado también vive una experiencia, ¿no? Que en sí la vida también puede ser así, ¿no? Ramas, qué sé yo, pero van con una misma energía, que es crecer y dar sombra, todos los beneficios que puede tener un árbol. ¿Quieren alguno de ustedes dar una pregunta, una imagen, un comentario de cierre? Vamos casi una hora aquí. Gabriel, quizás un comentario, Ana. Ana está conectada, pero parece que tiene la cámara, tiene la cámara apagada, ¿no? También Gabriel, Ana Eh, pueden participar. no, ¿qué diferencia marcas entre la filosofía yoga y la filosofía Vedanta? ¿Cuál sería la dicotomía ahí en esa separación de lo que le llamás filosofía yoga y filosofía Vedanta? Entendiendo de que el yoga es, o sea, es quizás consecuencia, ¿no? del Vedanta. O sea, el Vedanta es el final del estudio de los Vedas y bueno, entiendo que el yoga es, la raíz es el Vedanta. Por eso no entendía un poco cómo lo dividías, cómo lo separabas. Mm, bueno, ese es uno de los temas que vamos a desarrollar en el curso, precisamente porque no es tan, no, vamos a ver, eh, ciertamente no hay un consenso histórico en relación a cuál haya surgido primero o cuál de los dos sea, digamos, la, el origen fundacional, teóricamente hablando, y el otro más bien está subsumido a eso primero, ¿no? Hay escuelas que van a decirte que el Vedanta es la conclusión de los cuatro Vedas originarios, ¿no? Pero también Ujú. hay importantes estudios que señalan que el yoga incluso existe de manera independiente y prehistórica, ¿no? Hay cierta evidencia arqueológica incluso que promueve esta idea de que yoga, si bien actualmente sí se nutre de la cosmovisión Vedanta, en un principio tenía bases muy diferentes a las que establecen los cuatro Vedas. Eh, Pero nosotros nos vamos a centrar en la escuela yoga de Patanjali, que toma de Kapila
principios que sí están presentes en los 4 Vedas originarios. Y la diferencia, si lo que queremos es resumir un poquito para intentar responder a tu pregunta, la diferencia entre yoga y Vedanta estriba en que Vedanta, en todo caso, promueve un yoga distinto, un yoga diferente al que promueve Patanjali. Patanjali promueve Hatha Yoga. El Hatha Yoga, tú lo conoces mejor que yo. El Hatha Yoga es una manera dinámica de abordar el estudio de la filosofía antigua. Y es una manera dinámica porque está provista de todo un equipamiento, de un conjunto de artículos que, entre otras cosas, promueven el desarrollo psicofísico del ser humano. Vedanta no tanto. Vedanta está más enfocado en el aspecto metafísico del ser. Y en ese sentido, es más fácil caer en dicotomía. Ojo, no estoy diciendo que Vedanta promueva esa dicotomía. Estoy diciendo que malinterpretar las enseñanzas del Vedanta podrían invitarnos a realizar esta dicotomía. Porque Vedanta está un poco más enfocado, su interés primigenio es lo que está más allá del ser, lo que está más allá, no tanto el desarrollo del ser, sino lo que está más allá del ser. Yoga está más enfocado en el desarrollo del ser, en la experiencia del ser, y como consecuencia de eso, llegar a la plenitud del ser. Vedanta no, Vedanta quiere ver qué hay detrás del ser, qué es eso que promueve al ser. ¿Mm? En ese sentido, fíjate que que Vedanta se parece un poco o sea, el interés metafísico del Vedanta se parece un poco al ser de Martin Heidegger. Martin Heidegger que decía, ¿por qué cuando hablamos del ser ustedes me hablan del hombre? Eso no tiene ningún sentido. El hombre es un producto, un producto contingente del ser. El hombre es algo que surge en el viaje infinito del ser. No me hablen del hombre, no me hablen de antropologías cuando investiguemos sobre el ser. Por eso él decía, hay que recuperar la pregunta por el ser, hay que ir más allá de lo fenoménico. Vedanta tiene una idea muy parecida. Por eso el primer aforismo del Vedanta Sutra dice precisamente, indaguemos sobre Brahman. ¿Sí? Indaguemos sobre Brahman. Atato Brahma Jigyasa, ¿no? No me pongan otra cosa que no sea el Brahman. El Brahman es mi punto. Si tú me pones otra cosa, me malogras la investigación, me malogras el trabajo. Despójate de cualquier otro interés. El día que tú decidas despojarte de cualquier otro interés, en ese momento ven a mí y comenzamos mi investigación. Esa es la diferencia entre yoga y Vedanta, en términos muy generales, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Bien, gracias. Y el curso, entonces, que tú estás promoviendo, digo, porque yo no he estado en otras charlas que hayan dado y digo, no sé cómo es la logística, lo que promueves, qué línea. Yo te cuento, estoy en ese desarrollo que hiciste de cómo uno se presenta, digamos, en una enseñanza. Sí, estoy en un compromiso muy profundo con mi enseñanza, con mi maestra, con mi Guruji, y, y he tomado votos de Swami. No quiere decir que esté eh, eh, al alcance o a la altura de lo que son los Swamis en Oriente. Me siento un bebé de probeta en ese camino, pero me siento sí abierto a, bueno, impregnarme de esa palabra que dijiste, ¿no?
la palabra griega que usaste es estudiasis, ¿no? Estudiositas. Estudiositas, ahí está. Y bueno, complementar un poco, sí, la enseñanza que recibo. Por eso la inquietud en escuchar, en participar en esta charla, ¿no? Entonces me gustaría saber, no sé, en dónde puedo encontrar información concreta del curso, cómo se desarrolla, cuál es el propósito. Si me Bueno, puedes decir algo de te eso. cuento un poquito y de todas formas, luego estamos en el correo, en las redes. Laura también tiene nuestro contacto. Mi contacto, yo soy quien da los informes y la coordinación. Pero básicamente lo que estamos promoviendo es una formación de instructores de yoga que va a tener seminarios teóricos con la participación de varios invitados. Ahora, este yoga es el yoga de Patanjali y el Yoga Hatha como base práctica, pero filosóficamente nos da una visión justamente del autoconocimiento del ser, y nuestra meta es el Yoga Vedanta, ¿no? Digamos, es el conocimiento de ese aspecto más sublime que nos trasciende, ¿no? Que ya no es nuestra preparación previa, sino lo que era nuestro origen, lo que ha sido mi origen y tenemos en común con Rodrigo en principio, pero más allá de como sendero, porque en realidad para mí es un sendero más espiritual y religioso también, justamente desde la propuesta, desde la cosmovisión india, exactamente, ¿no? En este caso el Vedanta como la realización del conocimiento del Supremo, ¿no? Del ser supremo, ya no del ser individual. Y en esa línea, en la línea de Bhakti Yoga, es que también integramos algunas herramientas, no como gurús, no como maestros, no como de esa línea. Yo me considero una intermediaria de mis maestros, y desde ese pedido de los propios compañeros y alumnos salió la invitación al instructorado, ¿no? Por un lado, algunos se dedican, son Francis, amigo de Lara, también es, por ejemplo, bueno, es instructor de capoeira, de natación. Entonces, desde ese lugar, por un lado, desde lo físico, las personas tienen una búsqueda de sí mismas y de conocimiento, ¿no? Pero sí, nuestro enfoque es ese, es dar esa visión. Ya estudiamos los Yoga Sutras, el Bhagavad Gita como bases, ¿no? Principalmente el Gita y los Yoga Sutras. Luego el Hatha Yoga Pradipika y todo eso lo vemos más que nada justamente como las historias y lo que hay detrás del asana, ¿no? De la práctica en sí y demás. Pero si va en ese formato, entonces están invitados así los demás que luego nos puedan ver la grabación. Por un lado, llevar la formación completa, o si quieren participar en los seminarios teóricos, ¿no? Que también pues van a ver, como les digo, del Gita, de los Yoga Sutras en particular aplicados a la enseñanza. Hay otras líneas que son digamos, los niveles del ser del yoga, o el arte de acompañar también, porque el enfoque es holístico, es el yoga como una herramienta terapéutica o de sanación del individuo, de la armonización, para ser un poco facilitadores de eso, ¿no? De la sanación cuerpo, mente y espíritu, en la medida que cada uno lo decida y se le vaya mostrando a sí mismo. Así. Bien, muchas gracias. Gracias, Gabriel, por tu presencia y prender la cámara, eso es tremendo regalo. Gracias, Rodrigo, por esta charla de amigos, de aprendiz a maestro. Una pregunta. ¿Sos algo de Ricardo Bravo? Rodrigo Bravo. No lo conozco. No, pero Ricardo Bravo, ¿no? Ah, no. No conozco a Ricardo Bravo. ¿Quién es Ricardo Bravo? ¿De dónde eres, Rodrigo? Yo soy de Lima, de Perú. Ajá. No, este Ricardo Bravo es de Chile. Ah. Y
Él ahora está haciendo instrucción de Jyotish, de astrología védica. Ok. No lo conocí personalmente, pero él estuvo muy vinculado a la escuela, a la línea de la Awareness University, de Sri Ama Bhagavan, que tiene la sede allá en Chennai, en Madras, en el sur de India. Es una escuela tradicional Pero de astrología. sí, Ricardo Bravo fue uno de los primeros, creo que acercaron el awareness aquí en Sudamérica hace unos años atrás. Pero ya no está dentro de esa escuela ahora tampoco. Está más dedicado a la astrología védica. Ok. No lo conocía. No lo Bien, conocía. Bueno, mira, para intentar también responder a tu última pregunta, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es, tenemos pocas fechas, o sea, vamos a tener que resumir mucho los temas, pero yo quiero que ustedes adquieran cierta base para que comiencen una investigación personal, ¿no? Y ojalá que lo puedan hacer de la manera más minuciosa y rigurosa posible. Vamos a empezar con el estudio de los Sattvarshanas, las 6 perspectivas de Oriente, de India, las 6 filosofías de India, y nos vamos a detener en 2 posturas o 2 corrientes que a mí me parece que son las que a Celeste le interesan, ¿no? Que es yoga de Patanjali y Vedanta de Vyasa. Eh, Básicamente es eso. Básicamente partimos de los Sattvarshanas y luego hacemos un zoom a todo el corpus de conocimiento de yoga y de Vedanta, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en 3 o 4 En fechas, 4 ¿sí? sesiones y una de Ok. ellas también te faltó mencionar, bueno, la relación de Oriente y Occidente, ¿no? Como los autores que hay Eso lo vamos a hacer en el transcurso del desarrollo de toda la experiencia, ¿no? Como para que tengamos una idea de que hasta cierto punto todas las perspectivas se asemejan e incluso comparten el mismo destino, más no necesariamente el camino. ¿Mm? Entonces eso. Perfecto. Bueno, gracias entonces por su presencia, muchas gracias a cada uno. Ana también, no te vimos, pero espero que te hayas llevado algo. Y cualquier comentario vamos a subirlo a YouTube, Brindavan Yoga, así como está mi nombre aquí, estamos en YouTube y en Instagram. Así que ahí nos pueden seguir o revisar la grabación. Muy bien. Buenas. Bueno, muchísimas gracias, muchas Celeste. gracias. Gabriel, un placer conocerte. Espero verlos muy pronto. Éxitos y muchísimas gracias por su tiempo. Por favor. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Igualmente, Buenas chao, noches. chao, buenas noches. Om Namah Shivaya. Adiós.